Hola, vamos a hacer un generador eléctrico con un motor DC y vamos a almacenar la energía en un capacitor para encender un LED. Para el montaje del circuito vamos a usar una mini protoboard, un motor DC de 12 voltios, un diodo Schottky 1N5817, un capacitor de 4700 microfaradios a 16 voltios, un pulsador, una resistencia de 220 ohmios, un LED difuso de 5 milímetros y 3 cablecitos para protoboard. Ahora vamos a realizar el montaje del circuito. Conectamos el diodo Schottky. Conectamos el capacitor con el positivo al negativo del diodo y el negativo a otro punto de la protoboard. Conectamos un cablecito entre el capacitor y el negativo del diodo y otro punto de la protoboard. Conectamos el pulsador entre la pista 19 y otro punto de la protoboard. Conectamos la resistencia entre el pulsador y otro punto de la protoboard. Conectamos el LED con el positivo a la resistencia y el negativo a otro punto de la protoboard. Conectamos un cablecito entre el negativo del capacitor y el negativo del LED. Conectamos un cablecito entre el negativo del capacitor y otro punto de la protoboard. Conectamos un cable del motor al positivo del diodo y el otro cable al negativo del capacitor. Ya tenemos el montaje del circuito como se muestra en el esquemático. Ahora vamos a hacer la demostración. Cuando giremos el eje del motor, este va a generar una corriente que circula a través del cable rojo, pasa por el diodo y carga el capacitor. Cuando oprimimos este pulsador, el capacitor entrega la energía almacenada descargándose a través de la resistencia, haciendo que este LED encienda. Volvamos a cargar el capacitor. Este circuito entonces puede ser muy útil como un proyecto de física o un proyecto escolar donde necesiten generar energía a través de un motor DC y almacenarla en un capacitor para después encender un LED. Si les ha gustado este video, les agradezco darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.